Ya, está bien. Está muy bien. Ok, ¿Me, me escuchas? Sí, ¿no? te escucho pero no te veo, pero si ustedes me ven no importa. Sí, te vemos. En caso de que Ok, se haya mala conexión, me voy a conectar a través del celular. ¿Ok? ok, perfecto. Ya. Ya empezó la primera pregunta. Antes de que empieces a hablar, es el dolor después del orgasmo. También es uno de los temas que vienen, ¿no? Sí, sí, Porque habíamos hablado de la hipertonia de los músculos pubococígeos del vaginismo y venía la segunda parte, ¿no? exacto. Lo único que logramos abarcar la semana pasada fue vaginismo, porque del resto no El pudimos vaginismo, avanzar más nada. exactamente. Este, Claro, sí, y tal hoy vez nos pase lo mismo. nos toca hablar un poco sobre la dispareunia, los otros tipos de dispareunia. Quedamos en que el vaginismo es Ajá, un tipo de dispareunia, pero es un tipo de dispareunia muy específica porque es la contractura de los músculos del piso pélvico. sí. Pero ahora aparecen toda una cantidad de diferentes dolores que vamos a encontrar antes de la relación, durante la relación o posterior a la relación. Y todos ellos son dispareunia. Ya, ¿Okay? todos se consideran. Hay Sí. uno que es el síndrome del dolor vulvar, ¿no? Que es una de las alteraciones que se dan. Ok. Dentro de los dolores, el dolor vulvar es quizás el más frecuente de todos. Y Mm, digo que el más frecuente porque existen una cantidad de patologías y una cantidad de condiciones que hace que el dolor aparezca, sobre todo en la parte de la vulva. Vamos a mm, encontrar problemas propios o sea, infecciosos. Podemos conseguir, por ejemplo, una candidiasis o sea, una vulvovaginitis o una vulvitis, en donde podemos encontrar candidiasis, podemos encontrar enfermedades virales como por ejemplo un herpes simple, podemos encontrar papiloma y todo eso puede en un determinado momento inflamarse y romperse en la piel y producir ardor o producir dolor. Entonces, es muy, pero muy frecuente, por ejemplo, que una mujer tenga candidiasis, sobre todo candidiasis vulvar o candidiasis vulvovaginal, con muchísimo prurito, con muchísima piquiña y con muchísimo ardor en el momento de tener relaciones. ok. No sé si me estás ¿Qué? escuchando. Sí, perfecto. ¿Qué es candidiasis? La Es una candidiasis ITS. es el hongo, es una infección micótica, una infección por hongo que se Ujú. produce a nivel de los genitales. Candidiasis puede aparecer en cualquier otra parte del cuerpo. En los niños pequeños, por ejemplo, le da candidiasis en la boca, candidiasis oral, pero es muy frecuente en la mujer la candidiasis, sencillamente porque la cándida vive normalmente en vagina y en el momento en que baja la defensa de la vagina, en ese mismo instante comienza la cándida a aparecer. Cuando se hacen lavados vaginales, cuando se toma antibiótico, cuando se tiene algún tipo de trastorno que modifique el pH vaginal, se pierde la acidez de la vagina, que es la que lo protege de la cándida, y la cándida vive en un medio alcalino. Entonces aparecen las candidias y aparece el hongo. Es un flujo blanco, grumoso, muy espeso, que tiende a picar mucho en el sitio donde cae. En algunas mujeres se hace muchísimo más espeso de lo normal, se hace como, parece queso cottage, parece requesón, es un flujo muy espeso, muy grumoso, eh, Mal y, olor, y no tiene mal olor. La cándida no tiene generalmente mal no olor. huele, la Y cándida no huele mal, tiene el un olor. origen es una infección de transmisión sexual, pero también puede transmitirse de otra forma, ¿verdad? No es una infección de transmisión sexual. La No es de candidiasis transmisión sexual. no es Ajá. considerada una enfermedad de transmisión sexual. Ah, Las mira, ya. enfermedades, las enfermedades de transmisión sexual son Sí, enfermedades que solamente se transmiten por contacto sexual. O sí, sea, o por únicamente. contacto sexual o por sangre. O sea, por ejemplo, una Ajá, persona que recibe una transfusión puede contagiarse sí, de una enfermedad de transmisión sexual. La ok. cándida no. La cándida aparece, Ajá, la cándida vive normalmente en vagina
Y como vive normalmente en vagina, no se transmite, no se le transmite el hombre a la mujer ni la mujer al hombre, porque en condiciones normales está presente. La cándida se hace patológica cuando cambia el pH, pero del resto la cándida no es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Se debe tratar en algunos casos a la pareja cuando la candidiasis se hace crónica. Cuando la candidiasis, la paciente se queja mucho de candidiasis, se debe tratar al hombre. O se puede tratar al hombre cuando el hombre tiene síntomas, muchísima piquiña, generalmente es el síntoma que da a nivel del surco balanoprepucial. El surco balanoprepucial es el sitio donde el prepucio comienza a aparecer para cubrir el glande. En ese surco, por detrás del glande, entre el glande y el tronco del pene, hay un surco, ese es el surco balanoprepucial. Y en ese sitio se acumula el hongo en un momento determinado y puede aparecer, puede darle piquiña, pero no es lo más frecuente. Lo frecuente es que sea la mujer sola la que lo padezca. Ahora, varias de estos malestares durante el dolor vulvar, por ejemplo, aparecen cuando hay ya la penetración, cuando ya están en pleno acto sexual. Sí, en algunos casos, ya va porque son tantas las cosas que tenemos que hablar y tampoco el tiempo que tuve que escribir aquí una especie de recordatorio para tratar en lo posible de guiarme y no perderme. De verdad que esto es horrible poder estar hablando contigo sin verlo, sin ver exactamente qué es lo que tengo que decir. Claro. Mira, hay una cosa, hay una por la que yo quiero comenzar, porque la vez pasada dejamos de hablar, o sea, solamente pudimos hablar de vaginismo. Y hay un síndrome doloroso vulvar muy particular que es la vestibulodynia. En medicina, dynia es dolor, por lo tanto, vestibulodynia es dolor en el vestíbulo vaginal o en el vestíbulo vulvar. La vestibulodynia es muy parecida al vaginismo en el sentido de que es un dolor que se puede presentar antes de la penetración, pero se caracteriza porque porque es un dolor que, a diferencia del vaginismo, en el vaginismo hay contractura de la musculatura, mientras que en la vestibulodynia no. La vestibulodynia lo que duele es la piel, o sea, los receptores de dolor que se encuentran por debajo de la piel o que se encuentran dentro de la capa más profunda de la piel, sufren una alteración y cosas que generalmente no producen dolor. El simple roce, por ejemplo, con la ropa, una eyaculación afuera en vulva, pasarse un algodón por la vulva puede producir un dolor muy exquisito, un dolor sumamente fuerte que impide incluso la penetración de algo más grande quizás que un hisopo. La vestibulodynia desgraciadamente es una patología que es mucho más difícil tratarla porque sencillamente hay un problema neurológico, hay un problema de las neuronas, de los receptores. Entonces, tienes que utilizar, en esos casos se utilizan medicamentos que son anestésicos, pero también se tiene que tratar al paciente con psicología y el diagnóstico diferencial se hace prácticamente con el vaginismo. Entonces, ahora, yo siempre les explico lo que es vulva y vagina. ¿Podrías repetirlo, la diferencia? Porque mucha gente tiende a confundir y dicen los hombres tienen pene, las mujeres vagina, y no hablan de la vulva. Entonces, ¿cuáles son las partes que comprende la vulva? La vulva es... Está incorporando. La vulva es el canal que va... perdón, la vagina es el canal que va de la vulva al útero. Es exactamente el canal donde se aloja el pene en el momento de la relación, es el canal por donde baja el bebé en el momento en que va a parir. Y la vulva es la parte externa, la parte visible. La vulva está formada por los labios mayores, está formada por los labios menores, el clítoris, el introito, la entrada de la vagina, y tiene los orificios de la uretra,
el orificio de las glándulas de Skene y del orificio de las glándulas de Bartolino. Entonces, la vulva es ese espacio que está comprendido entre la entrada de la vagina por detrás, lo que se llama la horquilla vulvar, el clítoris por delante con su capuchón y los labios mayores por cada uno de los lados. Ese espacio visible es lo que es la vulva. Y la vagina es la parte que está de la vulva hacia adentro, de la vulva hacia arriba, porque la posición de la mujer es bípeda, es con los dos pies sobre la tierra, por lo tanto, la vagina va de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Es una cavidad virtual, es un tubo aplastado que tiene muchísimas arrugas y que sencillamente se amolda al tamaño del pene, y es tanto lo que puede estirar que pasa la cabeza de un niño que mide 10 centímetros en el momento del parto. ¿Ok? Entonces, es muy flexible y tiene mucho donde estirar sin ningún tipo de problema. Ok, perfecto. Ahora, ¿estos dolores, por ejemplo, se irradian también a zonas vecinas o son localizados? Los dolores... Eso que estabas comentando. Los dolores que hay durante la penetración. Generalmente son localizados, pero se localizan en toda la parte del introito. En toda esa parte del introito. El introito es lo que estábamos hablando, el vestíbulo, la parte de atrás de la apertura de la vagina, donde comienza el periné. Acuérdate que la semana pasada yo les había dicho que el periné es el tejido que está entre el ano y la vagina, entre el ano y la vagina. Ese es el periné. La parte más cercana a la vagina es el introito, es lo que se llama la horquilla vulvar o el introito vulvar, que es la entrada de la vagina. Entonces, esa ahora, zona... eso, sí. Dime. No, dime. Ajá, esa zona es la zona donde puede haber cualquier tipo de esto de vestibulodinia, que la vestibulodinia puede ser consecuencia de un vaginismo, ¿ok? Puede ser consecuencia de una infección por hongo, por ejemplo. Puede ser consecuencia de una infección por herpes, porque tiene vesícula. Puede ser consecuencia de una violación. O sea, tiene varios factores que pueden en un momento determinado sensibilizar esa zona de la piel. No se produce la contractura de la musculatura, pero sí se produce la hipersensibilidad de la piel. Por ese tratamiento puede ser médico y también puede ser psicológico, ¿no? O una combinación. Tiene que ser, ¿no? En este caso es doble el tratamiento. Ajá, Tiene que ser un ahora, estas patologías pueden presentarse cuando la mujer tampoco tiene relaciones sexuales o solamente cuando hay relaciones sexuales. No, puede presentarse sin relaciones sexuales. Ok. O sea, por ejemplo, haciendo ejercicios, ropa ajustada o cosas así. Perfectamente. Ajá. Ok. Acá me pregunta Joster que cuando hay un dolor profundo que la paciente lo refiere que el bajo vientre durante el acto sexual generalmente, yo últimamente he tenido 2 pacientes así, 2 casos, ¿cuáles pueden ser las causas de este dolor? Vamos a caminar entonces, vamos a salir de la vulva y vamos a caminar un poquito hacia arriba. Ok. Generalmente los dolores profundos, los dolores que se tienen durante la relación y que quedan después de la relación, son dolores que tienen un componente dentro de la barriga, o sea, dentro del abdomen. Son mujeres que lo más probable es que o tengan un proceso infeccioso, ya sea en los genitales, en el área genital, o sea, los genitales internos, que serían los ovarios y las trompas, o incluso en el útero, o tienen un proceso infeccioso en vejiga, una infección urinaria que duele en el momento de la relación, porque la pared anterior de la vagina es la pared posterior de la vejiga. Entonces, el tabique de la vagina con la vejiga es sumamente delgado y cualquier inflamación que hay a nivel de la vejiga, pues va a doler muchísimo cualquier toque que se haga en vagina. Entonces, las infecciones urinarias dan mucho dolor durante el coito. Las infecciones del recto, o sea, del recto sigmoide, pueden tener muchísimos también dolor en algunas pacientes si tienen una rectitis, si tienen
alguna infección a nivel de las paredes de la pared posterior de la vagina, que es la pared anterior del recto, también va a doler en el momento de la relación. Entonces, por la vecindad que tiene la vagina con los órganos tan estrecha, con los órganos urinarios y los órganos rectales, los órganos digestivos, la parte final del tubo digestivo, cualquier infección o cualquier inflamación en este sitio produce dolor. Ah, mira. Y el dolor en el fondo de la vagina, lo que queda es la matriz o útero, quedan las trompas de falopio y quedan los ovarios. Cualquier inflamación que se produce ahí en ese nivel, o cualquier infección va a producir dolor. Y lo que más frecuente en ese momento, en esos sitios se produce son las endometroanexitis o las anexitis o la salpingitis. Generalmente son Explícanos un poquito qué es eso. Ok, esto es una infección de la trompa o de los ovarios, o de los ovarios y de los ovarios, porque una oforitis o una salpingitis generalmente no va sola, sino que por vecindad se infestan las dos cosas, tanto el ovario como la trompa. Y eso hace que se produzca muchísimo dolor en el momento de la relación. En el momento en que se provoca, en que se tiene la relación, esa inflamación, tanto de los ovarios como de las trompas, produce dolor. Y ese dolor generalmente es muy exquisito, es muy fuerte. Otra cosa... Ahora, sí. Dime. Muchas personas o muchas mujeres, por ejemplo, que sienten este dolor en el acto sexual, lo comentan como algo natural. O sea, que tengo actividad sexual, me duele un poco, a veces me duele o me duele, pero no lo consultan con su ginecólogo. Es importantísimo, ¿no? La consulta ginecológica. Mira, eso es... Hay un dolor así. Tú diste la respuesta. Eso es uno de los grandes problemas que se tienen, que es que la mujer le da pena hablar de su vida sexual y ponerle y darle un poquito más de profundidad a su queja sexual. Tiene que tener muchísima confianza con el médico para poder hacerlo. Y desgraciadamente no todos los ginecólogos son o somos muy dados a conversar durante mucho rato. Yo creo que una cosa que es fundamental, que es básica, es poder escuchar a la mujer y darle la confianza para que ella lo diga. Y la mujer tiene que decirlo, la mujer no puede tener pena, eso es parte de su vida normal. Yo siempre digo, se los vuelvo a repetir como se los dije la semana pasada, nacemos producto de una relación sexual, no puede ser malo hablar de sexo. Entonces, la persona... Sí. Dime. Nos están preguntando acerca de cómo detectar, por ejemplo, si una persona tiene infección y con qué tipo de exámenes tiene que hacerse, porque a veces estas infecciones son asintomáticas, ¿verdad? No presentan ningún síntoma y a veces presentan síntomas, pero se dejan pasar o desaparecen los síntomas. ¿Qué tipo de exámenes podrían hacerse? El examen que tienen que hacerse es ir con el ginecólogo. Generalmente las infecciones tienden a tener algún síntoma o tienen un flujo que se sale de lo normal. La mujer conoce sus flujos, la mujer sabe cuáles flujos para ella son normales. No le voy a poner características a los flujos porque cada una de las mujeres puede tener un flujo diferente, pero ella los conoce, ella lo sabe. Cuando el flujo se sale de lo normal, tiene que ir al médico porque lo más probable es que haya una infección. Si la mujer tiene dolor en el momento de las relaciones, tiene ardor en el momento de las relaciones, tiene resequedad en el momento de los juegos precoitales, tiene que ir al médico si se sale de lo normal. Si ella siempre está reseca o últimamente se está poniendo más reseca porque acaba de parir o porque se acerca a los años de la menopausia o está perimenopáusica, o porque está tomando un nuevo medicamento, un nuevo anticonceptivo, ok, consulte con su médico si cambió de anticonceptivo y se está resecando, consulte con su médico si está perimenopáusico y se está resecando, pero si hay algún tipo de cambio, normalmente podría deberse a un proceso infeccioso. Si tiene ardor con las relaciones, aunque no esté reseca, tiene que ir al médico, tiene que hablar con su ginecólogo. Si tiene un dolor, si su pareja, por ejemplo, una cosa que da miedo o le da miedo o le da pena decir es que mi pareja tiene el pene muy grande y me molesta cuando tiene relaciones. Eso es importante que lo diga y que se lo diga a la pareja. La vagina tiene
más o menos tiene entre 8 y 12 centímetros de profundidad. Un pene que mida más de 8 o 12 centímetros de profundidad en una relación que sea violenta puede producir traumatismo y puede producir dolor. Y eso es importante que lo... Perdón, ese es el estado de excitación, Sí, estimulada la vagina. sí, sí. Ajá. Podemos hablar de 12, 14 centímetros, una vagina grande estimulada. Ya, O sea, una vagina que perfecto. sea profunda. Si Claro. tenemos un pene que mide más de esos 14 centímetros, en el momento en que entra en vagina, si pega, llega hasta el fondo, va a pegar al cuello uterino y ese golpe termina produciendo dolor postcoital. ¿Ok? Ok. Ahora, cuando, por ejemplo, cuando el dolor se presenta eventualmente, o sea, no todas las veces que tiene relaciones sexuales, o cambia de posición, y algunas posiciones le duele menos que en otras. Igual Ujú. está el problema, Este, o tiene que darse como en Depende. las otras federaciones, 6 meses continuos, no, o no. No, depende. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Una persona que tiene relaciones en la mitad del ciclo aproximadamente, en la época de la ovulación, lo más probable Ajá. es que el coito sea doloroso. ¿Por Ok. qué? Porque el óvulo se rompe hacia la cavidad abdominal, Ujú. el ovario, perdón, rompe el folículo hacia la cavidad abdominal y el óvulo sale. Sí. Ese folículo cuando se rompe, el óvulo está rodeado de líquido y ese líquido cae en la cavidad peritoneal, en el peritoneo, en la parte de Ujú. adentro del abdomen. Y eso Sí. irrita. Y al irritar, produce inflamación. Y al inflamarse, si hay un traumatismo, produce dolor. En Ok. condiciones normales duele, pero en el momento, o sea, en condiciones normales de la ovulación, a algunas mujeres les duele la ovulación. Pero si no les duele la ovulación, les puede, o no la sienten, pueden sentir dolor en el momento en que tienen relaciones cercanas a la ovulación. Tiene la Ya. característica de que dura 1 o 2 días y duele un mes de un lado y un mes del otro lado, porque la ovulación no siempre se produce del mismo ovario. Se produce un mes del ovario derecho y otro mes del ovario izquierdo. ¿Por qué? Porque la Claro. naturaleza es muy sabia y así lo decidió. No le Claro. preguntemos porque lo único que nos va a decir es que un mes ovula de un lado y otro del otro. Qué Entonces, eso problema. es un dolor que aparece en la mitad del ciclo y que desaparece. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando cambia de posiciones y no le duele en determinadas posiciones? Si cambia de posición y no le duele, puede ser o que tenga un útero retrovertido y al Ajá. colocarse en otra posición el útero se mueve. Por ejemplo, en una posición de misionero, en un útero en retroversión, el golpe del pene sobre el cuello uterino va a pegar y le va a dar dolor en la parte de atrás, en la parte Ok. de la pelvis hacia atrás. En cambio, Explícale qué es una retroversión del útero. la retroversión del útero es que el útero, en vez de estar recostado hacia la vejiga, está recostado hacia el recto. En condiciones normales, el útero se encuentra, si esta es la vagina y esta es la vejiga, el útero se encuentra Ujú. recostado sobre la vejiga. En Ya. condiciones de retroversión, el útero en vez de recostarse sobre la vejiga, se recuesta sobre el útero, perdón, sobre el recto. Ok. Y eso Ajá. produce dolor. Ok. Entonces, Y cuando hay la retroversión endometriosis, uterina es dolorosa. ¿Perdón? y cuando hay endometriosis, Cuando hay endometriosis es otro caso. La endometriosis ah, es que hay sembrado todos los meses, la mujer sangra porque se desprende el endometrio. Creo que eso lo dije la vez pasada. ujú, Este, y el endometrio es la capa más interna del útero. El endometrio es la capa que crece todos los meses para esperar el bebé que se va a formar cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. ok, Ese endometrio que crece para ser nido de ese bebé sigue creciendo y madurando. Si no se produce el embarazo, sencillamente eso se cae y la mujer sangra. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es endometrio, que es como se llama esa capa interna del útero, esa capa interna de la matriz, se encuentra en otras partes donde no debe estar. ¿Y dónde se encuentra? En ovario, en trompa, en la cara posterior de la vejiga, en la cara anterior del recto, en los fondos de saco, lo que se llaman fondos de saco, que es el espacio que queda
que comienza a separarse la vagina de la vejiga y la vagina de la vejiga y del recto, se puede sembrar también ese endometrio. ¿Y qué pasa? Que todos los meses, cuando baja la regla y la sangre sale, la mujer sangra hacia adentro y por lo tanto se produce dolor todos los meses muy fuerte con la regla. La endometriosis hay que tratarla. El tratamiento de la endometriosis es dual, es un tratamiento médico y posteriormente quirúrgico, pero primero se intenta con tratamiento médico. Pero eso duele mucho y cada mes duele más, sencillamente porque esa sangre hace que se coagule allá adentro y se empiezan a pegar los tejidos. Y al pegarse los tejidos se producen adherencias y esas adherencias tironean y duele en el momento de la relación. De la relación sexual. Y los pronósticos de tratamiento son buenos, son efectivos. De la endometriosis dependiendo de la gravedad de la endometriosis. Si se agarra a tiempo y se pone un tratamiento y se ve que las siembras de focos de endometrio son muy pequeñas, generalmente el pronóstico es muy bueno. Y la mujer pues no tiene ningún tipo de problema. Si la mujer le va dando largas y largas y largas y no va al médico y agarra y se toma los dolores como algo natural, cada día se va haciendo peor y cada día el dolor se va haciendo más intenso. En mujeres jóvenes pueden llegar a producir infertilidad. Si se agarra, perdón. Sí, sí, que produce infertilidad. Produce infertilidad. Ahora, entonces, acá, sí. Nos preguntan que por qué, bueno, tú lo dijiste la vez pasada, que los médicos no conversan con sus pacientes en cuanto a su vida sexual y tampoco explican mucho y uno suele quedarse con dudas. Pero es lo que tú decías, ¿no? Que no llevan la materia de educación sexual en la carrera, no saben de sexualidad y no quieren meterse tampoco, porque a veces sienten que es un poco como invasivo meterse un poco en temas sexuales con sus pacientes, ¿no? Sí, entonces, más bien yo creo que las personas tendrían que preguntarles. Las personas tienen que hablar y tienen que plantear, porque el problema es que para nosotros, para el ginecólogo, cuando no ha estudiado sexología, cuando no sabe de la materia sexual, tiene que estar inventando y tiene que estar inventando qué preguntas le voy a hacer y hasta dónde yo puedo preguntar sin que la mujer me pegue un cachetado, una bofetada, una cachetada, Claro. por estarme metiéndome en un problema. Entonces, el miedo de no saber cómo preguntar, no saber qué preguntar y no tener la experiencia del conocimiento para poder conversar del tema, se le hace muy cuesta arriba. Pero la mujer tiene que preguntárselo y tiene que preguntarlo sin pena. Hay cosas que puede responder el médico perfectamente bien y si ella considera que la respuesta que le dio no es satisfactoria, pues pedirle, bueno, yo quisiera, recomiéndeme un sexólogo, recomiéndeme a alguien que pueda hablarme de esto porque yo ando perdido y no tengo ni idea de lo que tengo. Pero tiene que hacerlo. Claro, mira, otra persona nos pregunta que su pareja han usado varios tipos de condones, pero a los pocos minutos de la relación sexual le duele y no siente la vagina lubricada. Ni el condón pierde la lubricación según esta persona. ¿A qué se puede deber? Esto se puede deber a una alergia al látex. Es mucho más frecuente de lo que se pueden imaginar. Okay. Y esos condones que son de poliuretano son los que son los condones que no son de látex. Los venden en las tiendas de juguetes sexuales. Se pueden utilizar los de poliuretano. La única recomendación es que utilicen algún tipo de lubricante con base de agua, porque eso indudablemente si tiene un problema, o sea, si está utilizando como método anticonceptivo el condón y le está produciendo ardor a los 2 o 3 minutos de la relación, quiere decir que tiene una irritación también y que esa irritación, mientras no se cure, va a producir atrofia del epitelio y va a producir ardor. Entonces, la generó el mismo condón. ¿Perdón? La generó el mismo uso del condón repetidamente, de los condones que provocó la alergia, que la incrementó o cómo funciona. Produce la irritación. Y al tener nuevamente relación, tiene irritación sobre irritación, se produce una resequedad porque el epitelio se adelgaza por la misma irritación y eso empeora. Entonces es un círculo vicioso que sigue creciendo.
Si va a Ok, utilizar el condón o no va a utilizar el condón, que use un lubricante en base de agua. Porque es, perfecto. o sea, Claro, un gel lubricante. Que no vaya a sí, utilizar ni porque los otros vaselina, además ni aceite, ni ninguna de esas cosas. Un gel lubricante, un sí, se lubricante de rompen base. y si usa condón lo rompen. Ahora también está la opción del condón femenino, ¿no? Que también es de poliuretano para los alérgicos al látex. O sea, hay opciones que las pueden... Acá en las farmacias no venden condones para los alérgicos al látex, las tienes que buscar en tiendas de juguetes sexuales, ¿no? En tiendas Sí, sexuales, ahí sí los consigues, ¿no? sí, ¿Es, es posible que haya alergia al semen? ¿Hay alergia al semen? ¿Es posible que esto no, suceda también en las mujeres? mira, es posible que Dice, haya dice alergia, yo, es al posible, pero semen. yo, la verdad verdadera, nunca he visto una alergia al semen. Ajá. Este, la única manera o sea, la única manera de determinarlo si realmente es una alergia es al revés de lo que les estoy diciendo con el condón. O sea, en este caso es usen Claro, el condón, si no se presenta el ardor, pues hay una alergia. Este, claro, lo que, entonces, pero es muy raro, sería sumamente raro que se muy raro. presente alergia al semen como tal. Ok, para el examen, cuando una paciente que tiene este tipo de dolores que estás contándonos tú, en la entrada de la vagina y en la vagina, el examen vulvovaginal, ¿es doloroso? ¿Es permitido? ¿O pasa Eh, lo mismo que la o lo rechaza el paciente? depende. Si es ¿Ah? o sea, una vestibulodinia, en Sí, donde sencillamente el diagnóstico lo vamos a hacer porque duele utilizar un hisopo. O sea, tú usas el hisopo y lo pasas por la piel del sitio donde ella dice que le duele y eso le va a doler. Entonces, en esos casos, el paciente no te va a tolerar un examen ginecológico este, bajo ningún concepto. Tienes que tener ok. muchísima paciencia, tienes que tener muchísima calma, tienes que ver hasta dónde puedes examinar. Este, Mira, pu- sí. puedes Una, hacer, otra persona nos pregunta, sí, puedes hacer el diagnóstico diferencial entre vaginismo y vestibulodinia, ah, por la contractura del músculo y por la sensibilidad tan grande que presenta o el dolor tan grande que presenta en el momento en que usa un hisopo. Pero ya los exámenes vaginales sí puedes utilizar un examen ginecológico, este, eh, puedes utilizar, incluso puedes colocar un espéculo dependiendo del dolor y del sitio donde el paciente te diga. Y en los dolores profundos tienes que obligatoriamente utilizar el tacto bimanual para poder hacer el diagnóstico diferencial. claro. Acá, mira, una persona nos comenta que cada vez que mantiene relaciones sexuales siempre se inflama. Después siente como irritación al útero, a la vejiga y las molestias son cada vez más fuertes. ¿A qué Eh, se debe? Puede ser una infección también, ¿no? No puede ser una solamente infección, la puede alteración. ser una infección del útero y de los anexos, puede ser una endometriosis, puede ser una infección, una simple infección urinaria no tratada, puede ser Ujú. una infección a nivel del recto. Tiene que ir al médico porque si cada día se va agravando más, quiere decir que hay algo que tiene que tratarse porque si no el dolor Claro. sería exactamente igual. Ya. Y acá yo tengo dolor antes, durante y después de tener relaciones sexuales, pero eso me pasa con mi hija actual. Y mis flujos han cambiado, pero no me gusta ir al ginecólogo porque me duele cuando me examinen. Casualmente es importantísimo ir al ginecólogo porque este dolor se te está produciendo en el coito, se te va a producir en el examen, pero es la única forma de tratarte, ¿no? Con el examen. Si le duele mucho con el ginecólogo, pues la solución es que tiene que buscarse a otra persona a quien ella le tenga confianza. O sea, el no Claro, ir al pero ginecólogo porque me duele es falta de confianza en el médico que lo está examinando. No hay nada que mira, sea más importante que tener confianza con el ginecólogo. Sí, tener confianza con todos los médicos es importante, con el ginecólogo más todavía. claro. Este, si tiene un dolor que cada vez se le hace peor, tiene que estar clara de que el dolor le va a producir, el examen de manual o el examen le va a producir dolor. Entonces, Claro. es importante que se haga esa idea, que se lo diga al médico y que le diga, mire, doctor, cada vez que yo vengo a su consulta, yo me voy con mucho más dolor.
Este, pero en este momento los dolores se me han hecho más fuertes y más fuertes y más fuertes. ¿Sería posible que me examinara con un poco más de cuidado, a ver si no me duele tanto? Que se lo diga, no tiene por qué darle pena. Lo peor que Claro, puede ¿no? pasar La es que el vergüenza hay que médico se perderla. ponga bravo y no la quiera ver. Lógico. Ahora, el origen de estas patologías, de estas alteraciones, es igual que el vaginismo, puede ser primario y secundario. No entiendo la pregunta. Que es el origen de estas alteraciones que estamos conversando. Puede Ajá. ser que se presente desde la primera vez que tiene relaciones sexuales o puede aparecer Ah, después de haber tenido un periodo operativo y que se presente la alteración. ok, ¿Puede ser los dos? Ajá. depende. Una infección obligatoriamente es algo que aparece en un determinado momento de la vida. Si la mujer Ok. tiene infecciones anexiales previo Ujú. a tener la primera relación, la única Sí. forma de que la tenga es que tenga una contaminación por masturbación con un juguete sexual. Porque Ok. generalmente las causas más frecuentes de enfermedades anexiales, o sea, de infecciones profundas, de infecciones de ovario y de trompa, de los anexos, como le decimos nosotros, Ujú. son clamidia y gonorrea, son las dos más comunes. Y las dos son enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eso no quiere decir que toda mujer que tenga una anexitis o que tenga un dolor profundo tiene una enfermedad de transmisión sexual. Una Claro. infección urinaria que no tiene que ver nada con una enfermedad de transmisión sexual también produce dolor profundo. Entonces, la única forma de que una mujer que no ha tenido nunca relaciones o no está contaminada con una infección de transmisión sexual, desde la primera relación tenga muchísimo dolor arriba en el vientre, con dolor que se exacerba con la relación y que duele después y que se siente como muy inflamada, es que tenga una infección urinaria, por ejemplo, que es una infección de orina que va al tener relaciones, el pene sobre la cara anterior de la vagina le va a producir dolor y le va a producir molestia. Es la única manera de que sea primaria antes de que haya un coito. Y Generalmente, todas las infecciones generalmente, profundas hay el antecedente de coito. ahora tú te dices juguetes sexuales, pero también puede ser por falta de higiene, ¿verdad? O Eh, higiene inadecuada. no. Por ejemplo, que pase del ano hacia la vulva cuando Ok, se limpia. perfecto. Ujú. Pero en ese caso va a tener la infección abajo en vagina. Si no hay Sí. nada que suba la infección de vagina al útero, no hay forma de que Ajá. tenga una anexitis. ¿Ok? O Ok. sea, Es importantísimo, sí, en el uso de juguetes sexuales que las personas lo limpien, que son personales, tienen que tomar en cuenta que hay productos especiales que venden en las mismas tiendas, o puede ser por un champú y sobre todo secarlos, como son también de silicona generalmente, ponerles talco para el mantenimiento y limpiarlos cada vez que se usen y no prestarlos nunca. exacto, exacto. ¿Ah? Exactamente, Eh, estos son los dos consejos básicos para los juguetes sexuales. El juguete sexual es personal y lo debe usar la persona para ella sola, para ella solamente, no, no es para estarlo prestando. claro. Ahora ya me pongo nervioso con el tiempo que nos va a acabar, qué lástima. Nos quedan todavía otras, subiendo un poco más, ¿no? Otras alteraciones, Bueno, como el déficit, no hemos hablado del déficit de lubricación. ok, esto, lo que pasa es que dijiste subiendo un poco más, me puse a pensar y dije, no, yo Sí, prefiero bajar. Déjame ir a vagina porque claro, vagina la saltamos y nos olvidamos de ella. nada, Este, claro. hay dos alteraciones eh, importantes en vagina para tomar en cuenta. Primero, las infecciones, Sí, que las más frecuentes son la garnerela, la candidiasis y la tricomoniasis en vagina. ajá, Y el otro grupo de alteraciones son las atrofias vaginales, la resequedad vaginal. Entonces, las dos son muy importantes porque las dos se presentan en algún momento en la vida sexual de la mujer. Entonces, las infecciones, por ejemplo, la candidiasis, que ya dijimos que era el hongo que produce la vulvitis micótica, también produce vaginitis. Y esa vaginitis produce
un flujo más abundante del que se ve afuera. Generalmente ese flujo, o sea, el punto de partida generalmente de la candidiasis del hongo es en vagina, y el flujo por la posición de la mujer baja y quema, entre comillas, o sea, irrita muchísimo la parte de la vulva, por eso arde tanto en la vulva y produce mucha piquiña. En el momento en que se tienen relaciones, las paredes de la vagina están muy inflamadas, se pierden, incluso en algunos casos hasta las ranuras que tiene la vagina, las arrugas que tiene la vagina, porque se llenan mucho de líquido y se rompen muy fácilmente, por lo tanto produce muchísimo ardor en el momento de la relación y una quemazón después de las relaciones. Ese es el del hongo. Después tenemos un flujo que es el de Gardnerella. La Gardnerella generalmente no solamente lo produce la Gardnerella, esta infección, la vaginosis, sino que la Gardnerella es el más común de ellos. La Gardnerella vive normalmente en vagina, pero también es un saprófito vaginal, pero en un momento determinado se hace patológico cuando se pierde el balance de las bacterias buenas y las bacterias malas. La Gardnerella es una bacteria mala que cuando las buenas se fueron, los policías se fueron porque lavaste la vagina o porque tomaste antibióticos, la Gardnerella aprovecha y aparece. Produce un flujo amarillento, tiene mal olor, y produce muchísima irritación y tiende a producir dolor, pero el dolor es un dolor más seco, o sea, es un dolor no ardor, sino un dolor como un dolor como si fuera más presión. Y el último de ellos, de las infecciosas vaginales, está la tricomona. La tricomona es un parásito. Él no vive en vagina en condiciones normales, tiende a contagiarse por contacto sexual, y produce un flujo verdoso, grisáceo, espumoso, muy fétido, y produce también mucha irritación. Entonces, estos tres flujos producen irritación. En el caso de la resequedad vaginal, se presenta en dos momentos fisiológicos de la mujer y en un momento que no es fisiológico, por decirlo de alguna manera, pero que es muy necesario, como es la anticoncepción. En la persona cuando usa anticonceptivos de tipo combinado, que son muy fuertes y en un determinado momento paran la producción de... ¿Me están oyendo? Ya. Ya, me están viendo, me he conectado por el celular. Creo que va a ser más fácil para que Manuel también se pueda conectar. Vamos a bajarlo un poquito. Le estaba preguntando a él cuáles eran los tratamientos nuevos. Vamos a esperar que se conecte Manuel para poder verlos. A veces falla el sistema. Vamos a ver si por acá se puede conectar Manuel y que sea más fácil para poder verlo. Bueno, les comentaba que mañana entonces el programa va a ser a las 8 de la noche, va a ser una transmisión de Estados Unidos. Me están invitando a mí, o sea, va a ser en mi Instagram, pero lo pueden buscar por acá, pero la invitación es de Estados Unidos, o sea, no soy yo el que se está presentando. Les decía entonces que es muy importante que consulten al médico. O sea, la consulta médica es fundamental para ese tipo de problemas que puedan presentarse. Me voy a sacar los lentes porque ahí sí no veo nada. A ver si se conecta Manolo en cualquier momento. Todavía no ha pedido. Joster, mándale un mensaje a Manolo para que se conteste, que se conecte. Acá está. Nada. Ahora va a estar más fácil. Ya. Hagan las preguntas que habían quedado en el aire, por favor, para poder conversarles con él. Ya, creo que acá va a ser más fácil porque estoy por el celular. Sí. ¿Ok? Sí. Mira, Manuel, la pregunta era, por ejemplo, ¿cómo se trata la candidiasis en caso de que la tuvieras? La candidiasis se trata con antimicótico. Antimicótico es una crema o un óvulo para los hongos. Cuando la candidiasis es primera vez que se infesta
o no es frecuente, sino que de vez en cuando le da una candidiasis porque tomó antibióticos, porque cualquier cosa, el tratamiento local funciona perfectamente bien. Hoy en día hay tratamiento incluso con óvulos únicos que se colocan un solo óvulo y ya cuando la persona tiene candidiasis crónica, que es un caso de pacientes que prácticamente todos los meses le da una candidiasis, el tratamiento tiene que ser oral, tiene que ser sistémico, pero la candidiasis se trata muy sencillo. Hay antimicóticos que se compran en la farmacia incluso que son OTC y que se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Después tiene el tratamiento de la tricomoniasis, es con un antiparasitario, es con metronidazol o alguno de los otros medicamentos, pero el más común es el metronidazol. Son tratamientos que duran o se dan en dosis únicas, dosis altas, o son tratamientos que duran hasta 7 días. Cualquiera sea el tratamiento de la tricomoniasis, no se puede tomar alcohol porque produce problemas, produce problemas en un momento determinado con náuseas, vómitos, le da una vomitadera horrible. Y el tratamiento de la vaginosis bacteriana es un tratamiento con antibióticos, también es muy sencillo y muy fácil. Ok. Después nos preguntan, al tener relaciones sexuales con mi pareja, viene un flujo blanco de poca cantidad, pero de mal olor, cada vez que tengo un encuentro sexual. Entonces, ¿por qué se da? ¿Es una infección? Sí, ¿O puede ser una infección? si es un flujo que se sale de lo normal para ella y tiene mal olor y ella considera que no es su flujo normal, posiblemente sea una infección. Es bueno que se vea con el médico porque hacer el diagnóstico solamente por el flujo no ayuda mucho. Pero si ella dice que tiene un flujo blanco, que cuando tiene relaciones se le exacerba, es bueno que se vea con el médico porque sencillamente la razón por la que se exacerba no es por la relación en sí, sino que tiene el flujo, pero en el momento en que lubrica, ese flujo se une con el lubricante natural de ella, que es el exudado vaginal, y aumenta la cantidad de flujo. Entonces ella lo ve en ese momento. Otra persona nos comenta acá que si cada vez que toma antibióticos me da infección. ¿Siempre será así? Si es por hongo, lo más probable es que sí. Cada vez que tome antibiótico tiene que protegerse. Que compre un antimicótico OTC sin ningún tipo de problema y lo use. Ok. Acá, sí, ¿qué podría hacer? Ya le dice la respuesta. Y otro que tiene una infección pero sin olor. Una infección sin Sí, dolor. pero no entendí, sin mal olor. Pero una infección, ¿por qué? Porque tiene flujo. No sé. Pregúntanos de nuevo, por favor, Cristi. Alimentos que mejoran la microbiota vaginal. Mira, cualquier cosa que aumente la acidez, el yogur se considera que es un buen alimento. De hecho, hay quienes utilizan, cuando se utilizan antibióticos, hay quienes recomiendan, los naturistas, utilizar un lavado con yogur de manera de sembrar los lactobacilos que tiene el yogur dentro de la vagina. Para que para que comiencen a producir acidificación dentro de la vagina. Pero los alimentos naturales sobre todo como del tipo del yogur, ayudan muchísimo a mantener la flora bacteriana normal, buena, los policías de la vagina, como les digo yo. Acá también, luego de hacer una biopsia y diagnosticar que no tengo VPH, cabe la posibilidad de que sea un resultado negativo y que se tenga VPH. ¿Hay otra forma de diagnóstico que no sea biopsia? Mira, la forma de diagnóstico para hacerlo generalmente es por inmunidad, pero se hace con muestra de biopsia. El VPH tiene una particularidad. El VPH la persona lo adquiere y no necesariamente tiene que presentar síntomas. Y no necesariamente tiene que haber lesiones, porque sencillamente él como que se acuesta a dormir. O sea, se pone a descansar y en un momento determinado, cuando bajan las defensas, aparece una lesión por VPH. No quiere decir entonces, cada vez que aparezca una lesión, que me acabo de contaminar. La contaminación pudo haberse producido hace 7 años atrás y hoy en un momento determinado, porque bajaron las defensas por cualquier cosa, me aparece una lesión por VPH. Entonces, sencillamente lo que tienes que hacerse sus controles, su control citológico, sus controles
en caso de que salga en una citología una alteración por BPH, tomar la biopsia, que la procesen, pero no vale la pena que se haga rollos mentales con el BPH porque sencillamente no va a lograr absolutamente nada. Otra cosa antes de que salgamos de BPH, importante, hay más de 40 virus de BPH diferentes, no todos producen lo mismo, los que producen lesiones a nivel vaginal no producen lesiones a nivel de cuello, no producen lesiones a nivel de piel, no producen lesiones a nivel de tráquea, no producen lesiones a nivel de laringe. Entonces, hay 40 y solamente hay 3 o 4 que pueden llegar a producir una lesión maligna. Por lo tanto, no vale la pena volverse loco. Ya. ¿Cada cuánto tiempo aconsejarías tú que hay que visitar para hacerse controles al ginecólogo? El ginecólogo por lo menos una vez al año. Una vez al año mínimo, ¿no? Sí, por lo menos una vez al año. En caso de que sea una persona que tiene un alto riesgo de cualquier otro tipo, pues tiene que verse más veces, pero con una vez al año es suficiente. Si las citologías salen normales, hay países que tienen sus pautas. Por ejemplo, en los Estados Unidos las citologías no se hacen anuales, sino que se hacen cada 2 o 3 años, dependiendo el antecedente que haya. En nuestros países la citología se hace anual, por lo tanto es seguir los controles que tienen cada uno de los países, porque eso permite llevar las estadísticas de manera adecuada. Perfecto. ¿Nos dice que es normal tener un flujo constante como es en la ropa interior? Sí, una persona puede tener un exudado completamente normal. La vagina tiene que estar limpia y la vagina, como les decía, tiene que producir un exudado. La vagina suda. Claro. Lo que bota la vagina hacia adentro es un sudor. Y es la manera de mantenerse limpia. Más sudor, o sea, más exudado va a producirse cuanto más tapen ese exudado. O sea, lo que hablábamos de las toallas sanitarias la vez pasada. O sea, los protectores diarios. Si la mujer se empeña en ponerse protectores diarios, va a producir más flujo todavía del que normalmente produce. Entonces, es normal y es esperable. ¿No? Tiene que, sencillamente, cámbiese de ropa interior más veces en el día. Me detectaron candidiasis en el año 2000, pero en ese entonces no tenía actividad sexual. ¿Cuál es el origen? Ahora siempre tengo mal olor a pesar de que me lavo seguido. ¿Se debe a la candidiasis? No, la candidiasis no tiende a tener mal olor. Y la candidiasis, les vuelvo a decir lo que les dije hace rato, la candidiasis vive normalmente en la vagina, pero se mantiene frenada porque los lactobacilos transforman la glucosa en ácido láctico y mantienen a la vagina ácida, y ella necesita alcalinidad para vivir. Por lo tanto, si le diagnosticaron en el año 2000, le pusieron su tratamiento y se le quitó. No tiene que pensar que va a volver a tener una candidiasis, a no ser que tenga una disminución de los lactobacilos por el antibiótico, porque se hace lavado muy frecuente o cualquier cosa. Un flujo. Siempre que hay un flujo, lo más importante es verse para estar seguro de cuál es la razón del flujo y evitar males mayores para el día de mañana. Perfecto. Me pregunta acá, test de Covas, te preguntan a ti, a mí no. En hombres, ¿es posible el test de Covas con B grande? No. Realmente no sé de qué específicamente me está hablando. Nosotros tendemos a no utilizar los nombres claro, genéricos, así, común, de sentido común. Sí. O sea, claro. si me aclara un poco más cuál es el test, con mucho gusto le digo. ¿Y cómo se reconoce una lesión por BPH? Bueno, puede aparecer o no aparecer, ¿no? Claro, puedes tener, si es una lesión en piel, puede ser una verruga. Claro. Si es una lesión en vagina, también tiende a ser una verruga. Pero si es una lesión en el cuello uterino, tienden a ser lesiones planas. Y de hecho no se ven al ojo limpio. Claro. Salen la citología y después hay que hacer una colposcopia, que es un examen especial. ¿Okay? ¿Es normal que tenga mucho flujo por dentro y no expulsar ese flujo? ¿Cómo sabe que tiene el flujo por dentro? Sí, Porque generalmente se ve cuando sale. Hay flujos, por ejemplo, en el momento después de la ovulación, la mujer tiende a producir un moco muy espeso. El cuello uterino produce moco, y antes de la ovulación produce un moco muy aguadito para permitir el paso de los espermatozoides. Pero después de la ovulación, el moco que se produce es un moco muy espeso.
Y ese moco, pues muchas veces no se bota, sino que se bota en el momento de la menstruación. Hay Ajá. mujeres que limpiándose sacan ese moco. Si ella se mete el dedo y limpiándose saca ese flujo muy espeso, moco blanquecino, que no tiene ni Ujú. mal olor ni nada, sino que es un moco, eso es normal, eso es perfectamente normal. Es el moco que produce el cuello uterino y que normalmente se bota en el momento de la menstruación porque es el moco que ya sale después cuando ya se sabe que no hay un embarazo. Bueno, el test de Covas era para el BPH, dice la persona que nos Ah, preguntó. ya, sí se hace. Se puede Sí, hacer siempre, sí, se puede hacer sin ningún tipo de problema. perfecto. ¿A partir de qué edad recomiendas las vacunas? La vacuna Mira, para el... Ajá. eso es uno de los temas más complejos y que más problemas ha causado con los diferentes gobiernos en los diferentes Sí. países. Este, lo ideal es colocarle la vacuna a la niña Mm, antes de los 12 años, antes de que comience a tener actividad sexual y de tener la ok, posibilidad de salir embarazada. claro. ¿Por qué entre los 9 y los 12 años? Bueno, porque nos guste o no nos guste, nuestros muchachos están teniendo relaciones muy Claro. temprano, están saliendo embarazadas muy temprano y aunque nosotros cerremos los ojos y digamos, no, mi hija no, perdóname, pero hay que tener malicia y hay que cuidar. Claro. Entonces, ¿de qué manera vamos a cuidar? ¿No la voy a trancar en la casa? No, no la tranques en la casa. O sea, métete en la cabeza que la vida sexual es algo completamente normal. Lo que tienes es que Mm, cuidar que no tenga una enfermedad de transmisión sexual y que no salga embarazada. Enséñale a tomar las pastillas, enséñale a usar el condón y enséñale y colócale la vacuna lo más temprano posible de manera de que no haya ningún problema. y en ¿A el quién? caso de los hombres, ¿Perdón? ¿A en el quién? caso de los hombres, En el caso de los hombres, se le podría colocar siempre y cuando dentro de los programas nacionales la vacuna se la den a los hombres. Generalmente los programas en nuestros países se la están dando nada más a las mujeres sí. para Ujú, evitar el cáncer de cuello uterino. exacto. Indudablemente, si algunas mujeres no se lo ponen y el hombre es portador de uno de los BPH que puede producir cáncer de cuello uterino, en el momento en que tenga relaciones con una de esas muchachas se lo va a transmitir si la Ah, muchacha no se vacunó. Entonces lo ideal es que se pusiera también. Lo que pasa es que los costos de vacuna en los programas de cada uno de los países salen muy altos, por lo tanto es preferible tratar a la mujer. perfecto. Bueno, Manuel, muchísimas. Te hemos sacado el Te- jugo hoy. Tengo 2 minutos. Me Sí, la faltó, me faltó una parte que para mí que es muy importante. Hay 3 dolores durante las relaciones que tienen que ver Ajá, con la fisiología. Uno había dicho que era el uso de los anticonceptivos combinados pueden en un momento determinado producir resequedad vaginal y atrofia del epitelio. Y la ajá, utilización de anticonceptivos con progestágeno solo también podrían, por el hecho de que disminuyen la lubricación, la producción de moco filante, pueden en un momento determinado también producir ardor durante la relación, lo que son de solo progesterona, las inyecciones sí, mensuales, por ejemplo. Este, Después la mujer después del parto tiene un aumento de la prolactina, que es la hormona que ayuda a ujú, producir leche, y esa prolactina hace que bajen los estrógenos y al bajar los estrógenos se atrofia el endometrio y arde muchísimo las relaciones sexuales, por lo tanto tienen que usarse lubricantes. La ausencia de coito, mucho tiempo sin tener coito, atrofia el epitelio y produce ardor cuando se ah, comienzan a tener nuevamente relaciones sexuales. Y ajá, la perimenopausia produce atrofia del endometrio, perdón, del endometrio también, pero no es lo que quería decir. El epitelio y esa atrofia del epitelio produce adelgazamiento y también produce ardor durante las relaciones. En el caso de la perimenopausia, el tratamiento son lubricantes de base gel, de base acuosa, utilización de estrógenos si no tienen contraindicación, utilización de hidroepiandrosterona, que es un precursor de estrógeno que también se puede utilizar. Todas estas cosas las manda el médico y sabe a quién mandárselas y a quién no. Pero nada, tener presente que hay esas 3 cosas. Cuando tienes tiempo sin tener relaciones, tienes ardor. Cuando tienes muchas relaciones por irritación de la vagina, también tiene ujú, ardor, que es la vaginitis de la recién casada, lo que se conoce como la vaginitis de la recién casada, que no solamente le da a la recién casada, sino a cualquiera que tiene tiempo sin tener relaciones y hace un maratón de sexo.
la utilización de el posparto y la utilización de algunos anticonceptivos. Y dos últimas preguntas. ¿A qué edad, si una persona ya ha tenido actividad sexual, se puede poner la vacuna del VPH? Si ya inició su actividad sexual. Se puede poner la vacuna del VPH, lo que pasa es que no se garantiza que la vacuna vaya a hacer algo, sencillamente porque puede tener lo mismo que estábamos hablando hace rato. Puede haberse contaminado hace 3 años y en estos 3 años no tener ningún tipo de lesión. Entonces, se pone la vacuna y tiene las relaciones y entonces después de eso tiene relaciones y dice, no, es que me puse la vacuna, pero igual eso no sirve porque igual me dio VPH. No, el VPH lo tenía. Entonces, dentro de los programas de los países no está colocarlo. Lo puede utilizar, pero no garantiza nada. Para el cáncer del cuello uterino, para prevenirlo, ¿hay algo? Para prevenir, primero que nada, estar seguro de que no tiene relaciones sin protección con una persona que pudiera tener VPH. Ajá. Y que pudiera tener VPH del tipo que produce lesiones premalignas. Porque no todo paciente con cáncer de cuello uterino, o sea, toda paciente que tiene una lesión premaligna de cuello uterino puede llegar a tener un cáncer. Si no se trata la lesión premaligna o la lesión retrocede. La lesión, cuando es la más leve, tiende a retroceder. Pero se considera que toda persona que tiene cáncer de cuello uterino, lo más probable en un alto porcentaje, y el alto porcentaje es más del 99%, tuvo un VPH en algún momento. Un VPH de lesión premaligna. No estoy hablando de un papiloma de vulva, de una verruga vulvar, de una verruga de piel de cualquier otra parte del cuerpo. No, estoy hablando de una lesión plana de cuello uterino NIC2, NIC3. ¿Ok? Una persona que haya tenido un cáncer de cuello uterino tuvo lo más probable que haya tenido un NIC3 producto acompañado de un VPH. Perfecto. Manuel, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por todas tus respuestas, todo. Mira, la próxima semana, no sé si tienes tiempo, la próxima o en 2 semanas, quiero hablar un tema contigo que tiene que ver con violencia, o sea, las alteraciones sexuales que se producen producto de la violencia del hombre con la mujer, que generalmente se dan en parejas, ¿ok? Del hombre maltratador y todo, y qué disfunciones sexuales se ocasionan, ¿ok? Muy interesante el tema. ¿Nada? Bueno, coordinamos ahora para ver si lo hacemos en 1 o en 2 semanas, dependiendo de tu tiempo. Ok, yo creo que en 2 semanas, porque esta semana, bueno, eso puedo verlo y podemos conversarlo mañana o pasado para ver perfecto. qué día de la semana y lo podemos hacer. Perfecto. Y además que tenemos otra pendiente por ahí que también es muy interesante, que es la eyaculación femenina. Sí, exacto, ese es un tema, podríamos abordar eso. Ya, voy a anotarlo acá. Entonces, nos contactamos por internet y después les avisamos a nuestros seguidores que cuándo vamos a hacer el programa. Te agradezco de nuevo muchísimo. Muchas gracias a ustedes también por participar, por las preguntas que hacen, que son realmente muy interesantes. Estamos sacando el jugo, pero vale la pena para ellos. ¿Ok? Bueno, un abrazo grande, muchos saludos. Ahí está Clara saludándonos. Nos vemos mañana. Ya les dije que tengo un programa desde Baltimore, en Estados Unidos, es sexualidad postparto, que me invitó una sexóloga, educadora sexual, y que también es psicóloga. Entonces me invitó al programa y lo vamos a hacer a las 8, igual que contigo. Un abrazo grande, Manuel. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti. Que estés muy bien, seguro. Saludos. Bueno, chao a todos, saludos y gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a las 8, acuérdense.